Hola Arelady, hola Fátima, hola Irene, hola Janine. Buenos días, profe. Hola, Hola. profe, buenos días. Pues me da gusto tenerlos por acá en nuestra sesión sincrónica. Qué bueno que pudieron conectarse. Sé que para todos, la gran mayoría, pues es un esfuerzo, ¿no? El hecho de consumir datos, todo eso implica un esfuerzo, pero sobre todo habla de la voluntad o el hecho de no rezagarse, ¿no? En su formación, en su preparación como psicólogos, como psicólogas. Entonces eso es muy importante. Veo que el foro no se entregó, algunas personas sí lograron hacerlo, creo que 2 o 3, no sé los demás qué pasó, qué situación tuvieron, también de quienes lo entregaron, hubo quien lo hizo completamente en una hoja de Word, hubo quien sí lo pudo realizar en su sitio web, que era la intención. Platíquenme qué pasó aquí. ¿Qué dificultades hubo? Fati, creo que estás hablando, pero ¿tienes tu micrófono apagado o no estás hablando? No, profe. Ah, ok. Bueno, de hecho solo quería preguntarle si el mío le llegó. A ver, vamos a checar. Si gustan, checamos, ¿vale? Sí, gracias. Permítanme tantito. ¿Dónde anda esto? A ver. Pueden visualizar todos la página principal. Bueno, no es la página principal, es donde están las tareas. Sí, todos lo ven, ¿verdad? Sí, profe. Aquí tengo lo siguiente, tengo que María Guadalupe lo entregó, tengo que Alan lo entregó, tengo que Alejandra Yanelé lo entregó, tengo que Jessica lo entregó, tengo que Andrea, sí entregaste. Ajá. Arelady lo entregó, Irene sí entregó, Nancy lo entregó y Fátima sí entregó. ¿Sí entregaste, Fati? Sí, gracias, profe. Los demás, ¿qué pasó? Cuéntenme para yo poder entenderles. ¿De cuál, profe? No lo entendí apenas. La tarea que entregaron de lo del foro. Es para hoy, ¿no? Sí, ¿no se supone que es hasta hoy? Ah, sí, hoy es lunes, ¿verdad? Sí. Ajá. Está bien Sí, perdido, pensé por que era eso no miércoles. me lo Sí, mandaron. es hasta hoy, es correcto. Bueno, Sí, yo ya me estaba pero asustando. de gane, ¿ya la llevan de construcción o qué pasa? ¿Sí? Sí, le estamos, bueno, yo le estoy ahí poniendo algo. Estás poniendo algo, ok, bueno.
La intención era un foro diferente, ¿no? Regularmente estamos acostumbrados a participar en ellos, ¿no? A participar en los foros, es decir, se hace un foro, nos hacen una pregunta o varias preguntas y en torno a ello, pues, emitimos nuestra participación, puede ser igual con la lectura de algún material previo y comentamos. Ese es un foro tradicional, ¿no? Ahora lo que les solicité en esta actividad es el hecho de que ustedes organizaran ese foro, ¿no? Es decir, que ustedes propusieran un tema en base a lo que solicita la actividad, en base a la temática que estamos llevando, y que pudieran generarlo, gestionarlo desde su sitio web con la intención igual de socializarlo, de compartirlo con otras personas en redes sociales. Lo sugería ahí que fuera a través de Facebook, para que obviamente este foro pues tenga contestación, tenga respuesta, tenga interacción con otras personas. Entonces, bueno, es parte de lo que tienen que estar haciendo ahora, porque si apenas se va a subir el día de hoy esa tarea, es obvio que a lo mejor no va a tener a lo mejor una entrada, una visita o interacción con personas. Lo importante es que nuestro pensamiento o lo que queremos expresar, pues pueda ser escuchado, pueda ser visto, pueda ser reflexionado por otros y que de alguna manera igual existe esa participación sobre lo que nosotros hicimos, ¿no? Entonces, es algo que van a tener que estar realizando esta semana, así como actividad complementaria desde o sea, háganlo en su sitio web, compártanlo en Facebook y monitoreenlo desde Facebook, qué es lo que está sucediendo en su foro, ¿ok? Profe, yo tengo una opinión de eso. Mándeme, te Lo que escucho. pasa es que igual yo lo he compartido y así, pero pues no tengo comentarios, muchos no lo ven y todo eso. Entonces, si no tenemos así como que comentarios o aportaciones de otras personas, ¿va a haber problemas? No, ninguno. Sí, No, claro, a no, mí también me Sí, pasa. porque es que si no todos, bueno, es más, yo siento que de los 1000 a lo mejor amigos que tenemos, a lo mejor tal vez puede ser que uno o dos eh, aporten ahí, o si no es que no aportan nada, porque pues cuando son así temas, pues a muchos no les interesa. Ajá. Sí, sí, no va a afectar el Y hecho de que, por otra, ejemplo, tengas 100 visitas, muy bien, tienes 10, felicidad. No pasa nada en el hecho de que si no hay visitas, de que si no hay comentarios, pero siempre, mira, la intención es proponer. A final de cuentas, es una de las labores del psicólogo profesional. Yo comento esto porque en los años de experiencia que tengo en el consultorio, por ejemplo, y en trabajar en equipo, en colaboración con otras personas, de repente observo que en algunas personas se encuentra este sentimiento a veces derrotista, en el sentido de decir, chin, es que no hay respuesta, no hay reacción por parte de la gente. Y lo importante es que el psicólogo tenga que promover, tenga que gestionar, tenga que perseverar, ¿no? Muchas veces quisiéramos que lo que hacemos de manera ya profesional, ya egresados, pues tuviera así como resultados inmediatos, impactantes y que pareciera nuestro servicio como un tianguis, ¿no? Que la gente se formara, pero pues no pasa así, ¿no? En la vida real no pasa así. Lo importante es que desde lo que hacemos, pues una, dos, tres personas generen conciencia, se propongan a lo mejor realizar ciertos cambios, adaptar ciertas circunstancias. Eso es lo importante, ¿no? Quien ya lo publicó en Facebook, no sea malito, etiquéteme o comparta o póngamelo ahí para que yo lo pueda ver, porque no a todos sé cómo están en Facebook. Yo lo compartí, pero no lo tengo agregado y le envié solicitud, pero creo que no me la ha aceptado, por eso ¡Qué no se lo... grosera eres! ¿Cómo que no me tienes agregado? Es verdad. No tengo ninguna solicitud. Bueno, le checo y ya Ok, lo reviso. Creo que antier acepté unas solicitudes, no sé si por ahí a lo mejor estaba la tuya, pero le reviso, ¿vale? profe, gracias. Sí.
Bueno, y los demás, los que no han podido entregarla, ¿sí lo van a hacer? ¿Sí la esperó? ¿O hay alguien que diga, no, ya no la voy a hacer, o algo así, o no tengo idea cómo se hace? Y es laborioso, ¿verdad? Lleva su tiempo, su trabajo, el estar ahí en la computadora, ¿no? Algunas Bueno, horas realmente, inclusive. sí lo voy a entregar, solo que las semanas pasadas, bueno, esta semana que pasó estuve bastante enferma. De hecho tuve asma, bueno, tengo asma, entonces con el cambio climático que está horrible, pues me enfermé. Y de hecho, Nancy me estuvo, ¿cómo se podría decir? Apoyando. Le estuve pregunte y pregunte qué pasó, o sea, así de, ¿cómo ves? Y así. Y de hecho, sí está laborioso porque sí, las veces que ha tocado trabajar en empezar a hacer el blog y así, pues sí está laborioso porque hay cosas que, pues es la primera vez que entramos, entonces, la primera vez que trabajamos haciendo un blog o una página, entonces, pues tenemos que ir descubriendo cada cosa. Es como ahorita con ustedes por el SIGA, o sea, todos estamos nuevos en el SIGA. Entonces sí, como igual trabajo, pues sí se me hizo pesado. Claro, claro, sí es Sí pesado, lo ¿no? voy a entregar. Muy bien, muy bien. Toda esta dinámica, todos los cambios que estamos enfrentando, por supuesto que se pueden vivir como pesados, que se pueden hacer una carga más lejos de una comodidad, ¿no? Porque a veces se cree que trabajar o estudiar desde casa pudiera ser como más cómodo. Ciertamente, a lo mejor y sí, pero implica a lo mejor otro tipo de adecuaciones, otro tipo de trabajo, y en este tipo de adecuación y de trabajo se puede vivir y sentir como mucho más pesado, ¿no? Es parte de, pues, la situación de adaptarnos, la situación de acomodarnos, la situación también de evolucionar y tener esa como capacidad o resiliencia, pues, de afrontar, de encarar las situaciones, ¿no? A final de cuentas, cuando inició esta situación de la pandemia, se hablaba de una permanencia de 1 o 2 años con el virus, ¿no? Conviviendo con nosotros. Entonces, ahorita a nivel nacional, pues los que no están en semáforo verde, se espera que por enero estemos regresando a las aulas, pero es una probabilidad. Se había dicho que en octubre, después en enero. Entonces, lo cierto es que es algo que nos tiene con mucha incertidumbre, ¿no? Inclusive a lo mejor visualicen, no sé, y es aventurarnos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si ustedes tuvieran que terminar su carrera así, en línea? Y muchas veces a nivel inconsciente pudiéramos pensar, ay, no, pues sé que voy a regresar a la escuela, sé que a lo mejor quizás el último semestre esté de manera presencial y ahí voy a resolver todas mis dudas y ahí ahora sí le voy a echar ganas y voy a trabajar mucho ese último semestre para todos los huecos que dejé en el trabajo en línea los pueda resolver. Fíjense, si en algún momento esto se genera en nuestro pensamiento, las cosas que estamos postergando de aprendizaje, ¿no? Los aprendizajes se pueden lograr en los tiempos esperados, en los tiempos específicos, pero el hecho de posponerlos, pues no implica que no los puedas lograr, por supuesto que los puedes aprender, pero te niegas la posibilidad de que en esos otros tiempos pues adquieras otros aprendizajes, ¿no? Que corresponden directamente a ese tiempo. La invitación es que podamos desarrollar mayor paciencia, mayor calma, mayor espera también, pero que todo esto de paciencia, espera y calma no detenga ese movimiento académico, intelectual, que en cada uno de ustedes o en cada una de ustedes está presente. Y creo que todos buscamos un objetivo, ustedes buscan un objetivo, el hecho de ser egresadas de psicología, ser psicólogas, y que de alguna manera a partir de esta formación pues puedan atender diferentes situaciones en su vida, situaciones profesionales, personales,
y en estas situaciones profesionales a lo mejor haya quien diga, no, pues yo sí quiero de mi profesión, pues vivir o tener algún ingreso económico. A lo mejor hay quien diga, no, pues yo no quiero, no pretendo eso, ya que tengo a lo mejor un negocio familiar o pretendo hacer otras cosas para generar recurso económico. No sé, pero a final de cuentas, para algo te tendría que servir esta formación, este tiempo que estás invirtiendo acá, ¿no? Creo que es la manera en que tendríamos que verlos todos, es tiempo que invertimos, ¿no? La manera en la cual nos estamos formando, los procesos en los cuales nos estamos formando, son inversiones que hacemos, transacciones que hacemos para tener una ganancia a largo plazo. ¿Vale? El día de hoy nos toca hablar de algunas situaciones de aprendizaje, cómo es que de repente existen personas en los sectores educativos, en los niveles educativos, que van manifestando un rezago educativo, que van rezagándose en los contenidos, en el aula, que no tienen los aprendizajes esperados o no adquieren aprendizajes esperados, y que no tienen una discapacidad, por así decirlo, visual, auditiva, motora, pero aún así se asientan problemas, por ejemplo, en el aprendizaje. Y es precisamente el tema de hoy, ¿no? ¿Qué pasa con los problemas de aprendizaje? ¿Cómo empleamos este término? Parece que investigadores, psicólogos, estudios recientes sugieren que se ha abusado mucho del término de problemas de aprendizaje, es decir, se ha utilizado a manera de exceso. ¿Qué piensan ustedes de los problemas de aprendizaje? ¿Qué son los problemas de aprendizaje para ustedes? Pues para mí sería como que esa dificultad para adquirir conocimiento, al igual que puede ser pues igual para, aparte de los conocimientos, para poder expresarlos. Ajá. Ok, muy bien. Hablas de algunas situaciones como el hecho de una adquisición de conocimiento y también como el hecho de emplear esos conocimientos para poder expresar algo. Las maneras que expresamos o de expresión que tiene el ser humano no siempre son a través del habla, sino también a lo mejor a través de conductas, actitudes. Entonces, bueno, hablas también de un procesamiento de información para poder hacer una devolución de la misma, ¿ok? Entonces, ok, puede existir dificultad en todo ello, por supuesto. Muy bien. ¿Quién más quisiera participar? Pues creo que también depende de la persona que está como, se podría decir, responsable de, de enseñar, porque muchas veces no es tanto el alumno, sino también o sea, el maestro o tutor, como se pueda decir, porque no saben o no han aprendido a cómo poder enseñar. A veces incluso no tienen incluso el interés. Entonces, si tú no puedes darte a explicar, no puedes darte a entender y no eres por ejemplo, si tienes niños que son kinestésicos, que lo hacen con movimiento y a ti no te gusta hacer dinámicas, el niño o la persona no va a aprender, porque tú tampoco te esfuerzas por darles ese conocimiento, por así decirlo. Entonces es como dar y dar, porque si tú le enseñas bien, el individuo, pues lógicamente también va a responder. Tal vez en algunos casos sí tienen déficit. En algunos casos sí tienen que, perdón. Ok, creo que perdimos comunicación con Janine. Seguramente el internet está Creo que fallando. solo tiene silenciado su micrófono. ¿Silenció su micrófono? O quién sabe. Bueno, a mí me sale así. A ver.
Sí, sí, silenció su micrófono. Bueno, no se lo vamos a abrir porque a lo mejor hay alguna situación que tuvo que atender, ¿verdad? Ya se lo iba a abrir otra vez el micrófono, pero no. Mejor esperamos a que ella se reporte. Bueno, voy a permitirme compartir una presentación. El día de hoy vamos a estar revisando qué se entiende por problemas de aprendizaje, cuáles son las características de las personas con problemas de aprendizaje y esperando que la próxima sesión revisemos de manera muy general, porque no es el objetivo de la unidad de aprendizaje, algunas estrategias de intervención inclusiva para el abordaje de las personas con problemas de aprendizaje. ¿Ok? Bueno. Bueno, ok. Vamos a hablar entonces de estudiantes con problemas de aprendizaje. Y en esto, una de las primeras explicaciones de los problemas de aprendizaje fue la disfunción cerebral mínima. Es decir, en las primeras investigaciones que se realizaron sobre el aprendizaje se creía que las personas que tenían problemas para aprender tenían una disfunción cerebral mínima. Hoy en día, pues esto queda como una parte de la totalidad de los factores que pueden estar involucrados para que una persona tenga problemas en el aprendizaje. No solamente una disfunción cerebral ocasiona problemas en el aprendizaje. Hoy existen diversas razones por las que una persona puede enfrentarse a lo largo de su vida a algún problema de aprendizaje. El que estudios sugieran que presentan diferencias funcionales y en ocasiones estructurales en comparación con otras personas. Esto quiere decir que los problemas de aprendizaje pueden estar motivados por deficiencias estructurales o deficiencias funcionales. Por deficiencias estructurales quiere decir que a lo mejor algunas partes de lo que es el cerebro se encuentren más reducidas, algunas se encuentren más amplias, algunas más alargadas, algunas con algún orificio o con alguna malformación, pero también no solamente esto es indicador de problemas en el aprendizaje, sino también las funciones que cada una de las partes del sistema nervioso puede ejecutar. Ajá. Algunos estudios revelan, bueno, y por ejemplo, esto en la aplicación del Bender, del test gestáltico visomotor. ¿Sí conocen esta prueba? ¿Cómo andan en pruebas psicológicas? La he escuchado, bueno, no es que creo que sí ya la hemos aplicado, pero no recuerdo bien cómo es. Ajá, si la pudiera ver, yo creo que sí me acuerdo, porque sí me suena. Ajá, y comentan que sí a lo mejor la aplicaron. Ajá, sí, no es que no recuerdo bien o a lo mejor la estoy confundiendo, no es que no recuerdo Son de qué las trata. de 9 tarjetitas como fichas de bibliográficas con algunas imágenes, algunas figuras, donde el niño o el adolescente las tiene que copiar. Ah, ya, sí la he escuchado, pero no la hemos aplicado. Me Creo que parece que unos de mis compañeros ya las aplicaron, pero los del B, bueno, los que éramos del B, no. Ajá, ok. Si bien esta prueba es un tamizaje, es una prueba neuropsicológica, pero es un tamizaje. ¿Por qué? Porque es una prueba general, muy general. No determina exactamente dónde se encuentra, por ejemplo, el problema neurológico, si es que lo hay, pero sí te permite saber si lo hay o no. Por eso es un tamiz, porque es muy general. Es a veces como muy criticada, pero también es muy funcional. Y bueno, aquí te dice si el daño neurológico es estructural, es decir, que exista alguna malformación o afectación en alguna
parte específica, en algún órgano específico, o si el daño más bien es una atrofia en tanto a las funciones, en tanto a la organización que se da dentro de estas estructuras. ¿Ok? Algunos estudios revelan que los niños con problemas de aprendizaje tienen problemas con la memoria de trabajo. ¿Qué saben sobre la memoria de trabajo? ¿Qué recuerdan que son sus funciones de la memoria de trabajo? No, no es aquella que nos permite ahora sí el recordar, el manipular, Ajá. esta parte de lo de la, este, ay, ¿cómo se llama? De la fina y de la gruesa, motricidad fina y gruesa. Ok, sí, sí tiene que ver con todo eso. Sí, sí, sí viene con todo esto, ¿no? Es correcto. Bueno, voy a acercar esta imagen que les adjunté aquí. Dice, memoria de trabajo. Probablemente una de las aportaciones más influyentes en el campo de la memoria humana ha sido la del psicólogo británico Alan Baddeley, quien en la década de los 70 publicó una serie de artículos sobre la memoria de trabajo o memoria operativa, working memory. Baddeley determinó que este tipo de memoria es crucial para el tipo de tareas que requieren alto grado de concentración, metas y mecanismos de manipulación de información. La memoria de trabajo tiene como funciones eh, el almacenar temporalmente cierta información, también opera por pocos segundos, manipula información, focaliza la atención. Entonces, personas con alguna afectación en la memoria de trabajo, así que cueste trabajo el hecho de realizar, por ejemplo, operaciones matemáticas donde llevemos una secuencia y en donde tengamos que almacenar temporalmente una información para llegar a un resultado. Por ejemplo, aquellas personas que se les va haciendo un cálculo matemático como el hecho de decir 100 más 200, 300, más 100, 400 más 400, 800. Esto requiere que vayamos guardando el resultado previo para hacer la operación posterior. Las personas con una afectación en la memoria de trabajo no pueden hacerlo. Pueden hacer a lo mejor el 100 más 200, sí, 300. Pero si le dices más 100, ¿qué? Ajá, ¿sí me explico? Entonces, como tal, está relacionada con la memoria a corto plazo. Sí, sí, claro. En un primer momento, sí, por supuesto. Bueno, vamos a avanzar. Cuando existen afectaciones en la memoria de trabajo, partes de información se van perdiendo, así como, por ejemplo, en la resolución de un reto matemático, donde se trabaja con los resultados para una nueva operación, puede haber problemas. El ejemplo que acabo de poner. Bueno, vamos a hablar ahora de algunas situaciones de problemas de aprendizaje. El déficit de atención tal cual puede igual acarrear por sus mismas características de ser un trastorno, acarrear problemas de aprendizaje. No es tal cual un problema de aprendizaje el déficit de atención, es más bien el trastorno por sí solo. Pero bueno, vamos a checar algunas cuestiones que nos pueden interesar de esto. Déficit de atención. El trastorno por déficit de atención con hiperactividad TDAH es uno de los problemas de salud mental más frecuentes. Es uno de los, en la infancia. Además, a la larga, afecta a los planos familiar, académico, social y laboral.
Bueno, aquí nos habla de conocer los síntomas, lo que en México, pero bueno, eso, para eso tenemos los manuales diagnósticos, por ejemplo, ¿qué es el TDAH? Trastorno neurobiológico crónico y de probable transmisión genética que se desarrolla en la infancia. Se caracteriza por la dificultad para mantener la atención voluntaria en actividades cotidianas y una falta de control de impulsos. Por cada 2 niños con el trastorno hay una niña, es decir, afecta más a varones. Entre el 5 y el 8% de los niños mexicanos lo padece. O sea que 5 en cada 100, 8 en cada 100 niños tiene trastorno por déficit de atención y hiperactividad. 75% se relaciona con la carga genética, casi es un hecho, entonces, que se transmite genéticamente también. 50% permanece en la edad adulta. 44% de prevalencia en los servicios de atención psiquiátrica en el país. Síntomas, bueno, pues ya los conocen: inatención, desorganización, hiperactividad, impulsividad. ¿Qué tanto conocen sobre el TDAH? ¿Han dedicado algunas de sus clases a su estudio teórico, a su práctica? Pues siento que lo hemos tocado superficialmente, tal vez. ¿Cómo lo han abordado? ¿Teóricamente o en la práctica? Teóricamente. Ajá. ¿Se han quedado a nivel conceptual? ¿Han revisado estrategias de intervención? Pues prácticamente nada más como que la introducción. Entiendo. Como ahorita, esta imagen, datos Sí, informativos. así Ok, es. muy bien. Ok, pregunto todo esto para más o menos ir viendo cómo organizar la próxima sesión, que tiene que ser así, o al menos yo la visualizo así, con cubrir necesidades más de atención, de intervención educativa, para que puedan dar, pues, ustedes respuesta a la atención que puedan ir teniendo de manera ya profesional, ¿vale? Bueno, esa imagen que está a un lado se ve un poquito más borrosa, pero espérame, no, sí está completamente borrosa. Bueno, por ejemplo, ahí las primeras barras dice con problemas de aprendizaje, el segundo grupo dice sin problemas de aprendizaje y obviamente el total. La primera barra dice leen en tiempo libre. Los niños con problemas de aprendizaje, solamente el 30% leen su tiempo libre. Los niños sin problemas de aprendizaje, el 40% son los que leen en su tiempo libre. Juegan poco tiempo al aire libre. Los niños con problemas de aprendizaje lo hacen más o menos un 18%. Los niños sin problemas de aprendizaje lo hacen casi un 30%. Juegan en exceso. Los niños con problemas de aprendizaje lo hacen casi un 40%. Los niños sin problemas de aprendizaje lo hacen... Ay, ya me perdí. Casi un 30%. ¿Es correcto? Sí, ¿verdad? Bueno, y bueno, así vienen, por ejemplo, las dificultades para dormir. Los niños con problemas de aprendizaje tienen dificultades para dormir, casi un 30%. Los niños sin problemas de aprendizaje, alrededor de un 15%. Bueno, estos son así como datos importantes que se pueden encontrar en los niños con problemas de aprendizaje. Aquí tenemos otra imagen que nos habla de estadísticas en lo que es nuestro país.
La discapacidad es ligeramente superior en mujeres, ya que del total de personas discapacitadas, el 53.5% en población general, ¿ok? Entonces casi estamos a la par. 23.1% de la población con discapacidad de 15 años y más no cuentan con algún nivel de escolaridad. O sea, 23.1% de las personas discapacitadas no cuentan con algún nivel de escolaridad. Nada, ¿eh? O sea, ni kinder. 83.3% de las personas con discapacidad son derechohabientes o están afiliadas a servicios de salud. Qué bueno que muchas personas lo están, pero el otro 17%. 39.1% de la población con discapacidad de 15 años y más participa en actividades económicas frente a 64.7% de su contraparte sin discapacidad. Ok. Esta parte de acá. En el grupo de 3 a 29 años asisten a la escuela 42.4% de las personas con discapacidad visual, 36.5% de las personas con discapacidad intelectual para aprender, recordar o concentrarse. 27.5% de las personas con discapacidades para hablar y comunicarse. 10.9% de las personas que tienen discapacidad para mover o usar sus brazos y manos. ¿Ok? Bañarse, vestirse o comer y lo relacionado a problemas emocionales o mentales. ¿Quién quiere leer esta parte? ¿Y cuál, profe? ¿No se visualiza con la manita, no? ¿A dónde está el señor Valdés? Donde dice por edad, la discapacidad. Muestra una mayor concentración en los adultos mayores. Ok. Al ladito, las dificultades. Las dificultades para caminar, discapacidad motora y para ver, discapacidad visual son las más frecuentes. Ok, las más frecuentes. Arribita, 6%. 6% de la población en México vive con alguna discapacidad, 7.2 millones de personas. Ok. Ya leímos el 39.1 de la población, ya lo leímos. Acá nos faltan estas cifras. 5 por otra causa, 1 por violencia, 41 la adquieren por enfermedad, la discapacidad, 33 por edad avanzada, 11 por nacimiento. Ok. Tipo de discapacidad más frecuente. Entre la población de 60 años, 46.9% para escuchar, 44.6% para aprender, recordar o concentrarse, 42.7% para mover o usar sus brazos o manos. Entre los jóvenes 15 a 29 años, 44.6% para ver, es la más frecuente. Entre la población infantil 0 a 14 años, 45.6% para hablar o comunicarse, 37.4% para bañarse, vestirse o comer. Y bueno, ¿qué les parecen estos datos? Son interesantes. Sobre todo, bueno, aparte pues son más reales. Bueno, lo siento más reales. Porque tan solo en
lo que es la población de adultos mayores. Y pues yo siento que sí, ya ahorita yo creo que la mitad sí ya padecen esos problemas. Ujú. Y conforme va pasando el tiempo, los jóvenes de 15 a 29 años igual tenemos dificultad para ver y se va incrementando. Incluso desde la niñez, yo creo, hay ya muchos niños que terminan o tienen lo que son lentes o necesitan. Claro, claro. Y todas estas situaciones de limitación en las capacidades pueden acarrear problemas de aprendizaje cuando no hay una buena inclusión educativa, no hay una buena integración, los docentes no identifican estas necesidades, ¿ok? Que cada uno de sus estudiantes tienen, a veces por la carga de trabajo, a veces por la cantidad de alumnos que son, a veces por la misma preparación del docente, no todos son profesores de formación en las escuelas básicas, en primaria, en preescolar, en secundaria. Hay mucho maestro que no tiene la preparación necesaria. Ajá. Entonces, todo eso limita el hecho de que pueda realmente atender de manera inclusiva a todos sus estudiantes. No decimos que no tengan la capacidad de transmitir conocimiento, por supuesto que a lo mejor sí, pero la educación no solamente ya es eso. El aprendizaje no solamente es el hecho de que te transmitan conocimiento, sino otro tipo de desarrollo de habilidades, de destrezas, de competencias, no solamente en el área intelectual, académica, sino también en conocimientos para la vida, en competencias para la vida, para el desarrollo personal, socioafectivo. ¿Qué es un problema de aprendizaje? Un trastorno en uno o más de los procesos psicológicos básicos que participan en la comprensión o el uso del lenguaje oral o escrito, que podría manifestarse en una habilidad inadecuada para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos. Eso podríamos entender por problema de aprendizaje. Sin en cambio, existen innumerables definiciones de lo que es un problema de aprendizaje. Quizás por eso es que se usa a veces de manera indiscriminada y sin el cuidado que se debe tener en el hecho de utilizar o emplear este término. La mayoría de las definiciones coinciden en que los estudiantes con problemas de aprendizaje tienen un desempeño significativamente más bajo de lo esperado, dadas sus demás habilidades. Y esto lo veíamos un poquito en la clase anterior cuando decíamos que debemos de aprender y también enseñar quienes enseñamos a que va a haber cosas en las cuales somos muy buenos, pero va a haber otras en las que seguramente nos va a costar un poco más de trabajo. Es parte del desarrollo de la inteligencia. Hay otra prueba, por ejemplo, para más o menos de arriba de secundaria, una prueba de inteligencia que se llama Terman-Merrill. No sé si la conocen. No, eso sí no me suena. Ok, igual y si nos da tiempo podemos checarla. Tiene como varias áreas de la inteligencia o evalúa varias áreas de la inteligencia en el sentido de juicio, razonamiento, resolución de problemas. Es una prueba económica, ¿no? No requiere mucho material, a diferencia de pruebas pues más sofisticadas como las de las escalas Wechsler. Bueno, la mayoría de los psicólogos de la educación sugieren que los problemas de aprendizaje tienen bases fisiológicas y ambientales, como lesión cerebral, exposición a toxinas antes del nacimiento por madres que fumaron o bebieron durante el embarazo, mala nutrición, pinturas con plomo en su casa
o incluso una enseñanza inadecuada. Lo que hace ratito nos comentaban, ¿no? Decían, bueno, es que a veces no enseñan bien los maestros o existe una deficiencia en la enseñanza y esto, por supuesto, que puede asentar un problema de aprendizaje, ¿no? El hecho a lo mejor de que el maestro no esté en el aula, se la pase de permiso en permiso, sea como inconstante, toda esta situación puede derivar en un problema de aprendizaje en el estudiante. Los aspectos genéticos también son importantes. Si los padres sufren un problema de aprendizaje, sus hijos tienen una probabilidad del 30 al 50% de desarrollar un trastorno de este tipo. Hay que tener cuidado con no abusar y emplear de manera indiscriminada y excesiva el término. La mayoría de problemas de aprendizaje tienen bases fisiológicas o ambientales, como ya lo habíamos dicho. Características de los estudiantes con problemas de aprendizaje, dificultades específicas en una o más áreas académicas, mala coordinación, aquellos que, por ejemplo, son torpes con sus movimientos en sus manos, al correr, se tropiezan, chocan con las butacas, chocan, no sé, en las entradas, en las puertas, se le ve torpeza en su habilidad motora, problemas para poner atención, aquellos que de repente pues empiezan sí viendo el pizarrón o viendo la maestra, pero se dispersa esa atención, empieza de repente a voltear a ver qué está haciendo fulanito, a ver qué trae en su lonchera, a ver qué trae en su mochila, a revisar algún libro que no están revisando en ese momento en clase. Hiperactividad e impulsividad, aquellos que no se pueden estar sentados en un lugar, tienen que estar parados, tienen que estar haciendo algo, pero que también no miden la consecuencia de sus movimientos, pueden empujar, pueden lastimar a alguien sin tener la conciencia de que puede ser peligroso. Esa es parte de la impulsividad, ¿no? De momento, estímulos son tan excitatorios que el niño o la niña reacciona de manera intempestiva y puede ocasionar algún accidente. Problemas para organizar e interpretar información visual y auditiva. Trastornos del pensamiento, la memoria, el habla, la audición, dificultades para hacer amigos y conservarlos. Todas estas son características de personas con problemas de aprendizaje. No es que todas estas características tengan que estar, ¿no?, en las personas con problemas de aprendizaje, pero sí algunas de estas son indicadores de que existe algún problema de aprendizaje. Estas características que aquí nombramos, ustedes las pueden ir haciendo como en un checklist o en una lista de cotejo y en algún momento, pues ir palomeando, ¿no? Cuando recibimos a alguien para visualizar si existe algún problema de aprendizaje o no. Tengo igual entre las pruebas que empleo de repente, tengo una guía de habilidades básicas que tiene que ver precisamente con una lista de cotejo o un checklist en tanto a las cosas que domina o no. Me voy a dar este tiempo para organizar bien la próxima clase y podamos revisarla también. Por ahí tengo pendiente de subir algunos documentos con ustedes. Ahora sí, esta semana que estoy más holgado de tiempo, lo hago de una vez y les aviso en el tiempo que lo haga para que todos estos instrumentos de evaluación o de recolección pues los vayan teniendo. La mayoría de estudiantes con problemas de aprendizaje tienen problemas de lectura. Las matemáticas se consolidan como la segunda dificultad más común. En algunos estudiantes con problemas de aprendizaje, la escritura prácticamente es ilegible. Bueno, voy a compartir con ustedes la pantalla de permítanme.
Ay, Dios. Cuando decimos, por ejemplo, que la escritura es ilegible, es algo así como este ejemplo que está aquí abajito, ¿no? Así más o menos es la escritura de niños con problemas de aprendizaje. ¿Qué nos pudiera estar sugiriendo esta lectura? Que tiene problemas visoespaciales, puede ser obviamente en la percepción visomotora, es decir, en la coordinación que tiene entre cerebro, ojo y mano, o puede ser un problema únicamente motriz, o puede ser un problema únicamente visual, ¿ok? Pero nos está indicando que existe ahí ya un problema, o un problema en la organización y acomodación de las letras. Bueno, y para finalizar, me gustaría que checáramos esta tablita. Este libro que tengo aquí o que les estoy proyectando o compartiendo en la pantalla, es un libro de psicología educativa de Anita Woolfolk. Ya hay 2 ediciones, o una, a ver, este es 2010, esta era 2014. No, sí, ya hay 2 ediciones más adelante. Pero bueno, algunas cosas no han cambiado, sobre todo lo que cambia en las ediciones de otros libros, pues tiene que ver con la investigación, con los avances que se van haciendo, pero esta tablita creo que está todavía en la edición actual. Ajá. Luego se los compartí, creo lo tienen en la plataforma, entonces es un muy buen material, un muy buen libro que tiene como muchas estrategias, sobre todo para el docente, pero también para los psicólogos, ¿ok? Dice, hábitos de lectura y errores de los estudiantes con problemas de aprendizaje. ¿Alguno de sus alumnos muestra estas señales? Podrían ser indicadores de problemas de aprendizaje. Malos hábitos de lectura. Con frecuencia pierde su ubicación en el texto. ¿Sí o no? Mueve bruscamente la cabeza de un lado a otro. ¿Sí o no? Expresa inseguridad con llanto o negándose a leer, sí o no. Prefiere leer sosteniendo el libro a escasos centímetros de la cara, sí o no. Muestra tensión mientras lee, habla con una voz muy aguda, se muerde los labios o se mueve de forma nerviosa. Errores en el reconocimiento de palabras. Omitir palabras, por ejemplo, en vez de leer, él vino a la escuela, lee, él vino a escuela, está omitiendo. Insertar palabras, por ejemplo, él vino a la hermosa, que no estaba en la escritura, escuela. Sustituir una palabra por otra, por ejemplo, él vino a la escalera. Invertir letras o palabras, por ejemplo, leer loba como bola. Pronunciar mal palabras, por ejemplo, leer pata como bata. Transponer letras o palabras, por ejemplo, leer el perro comió rápido como el perro rápido comió. Evitar leer una palabra desconocida separándola en unidades familiares. Lectura pausada y lenta, menos de 20 a 30 palabras por minuto. Todos estos pueden ser indicadores de algún problema de aprendizaje. Errores de comprensión. Recuerdo de hechos básicos, por ejemplo, no ser capaz de responder preguntas directamente de un párrafo. Recuerdo de secuencia, por ejemplo, no poder explicar el orden de los sucesos en un cuento. Recuerdo del tema principal, por ejemplo, no ser capaz de reconocer la idea principal de un cuento. Y bueno, pues prácticamente hasta ahí
podríamos terminar la clase de hoy con estas características, con estas distinciones en pues las personas con problemas de aprendizaje. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. No, ahorita no, profe. No, profe. Bueno, voy a subir una tarea el día miércoles que tiene que ver con la elaboración de un podcast. Sugiero la aplicación de Anchor, así se llama, Anchor FM. La pueden bajar en su celular o si ustedes quieren hacerla en alguna otra aplicación, pues son libres de hacerla. El podcast está relacionado con elegir algún problema de aprendizaje y que tengan que hablar de él en ese podcast, ¿vale? Sí, profe, gracias. Bueno, a ustedes nos estamos viendo el próximo lunes. ¿A quién le hacen cosquillas? Ay, lo siento. Bueno, bye. Adiós. Bye. Bye. Adiós, profe. Adiós.